toman un avión para hacer una declaración política. Aterrorizan a la tripulación y los pasajeros, entre los que habían 2 ciudadanos estadounidenses. Al aumentar los ataques contra estadounidenses en el exterior, el FBI y la CIA planean una operación audaz. Arrestar a un secuestrador y así enviar un fuerte mensaje a los terroristas en todo el mundo. Los archivos del FBI. En los 80, Estados Unidos se enfrentó a un nuevo enemigo mortal en el exterior. Una red terrorista que apuntaba a intereses estadounidenses. Cientos de personas inocentes morían en bombardeos, ejecuciones y secuestros. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que la violencia aumentaba, el gobierno respondía con nuevas leyes. Leyes que le daban al FBI más poderes para perseguir a estos extremistas radicales. Este fue uno de los primeros casos del FBI en la guerra contra el terrorismo. Una guerra que comenzó mucho antes del 11 de septiembre. Operación Goldenrod. En este episodio se cambiaron algunos de los nombres. 11 de junio de 1985. 66 pasajeros, entre ellos un profesor universitario estadounidense y su hijo, embarcan en el vuelo 402 de Royal Jordanian desde Beirut, en Líbano, hacia Amán, en Jordania. Una banda de terroristas fuertemente armados ataca a los pasajeros y a la tripulación. Obligan a las azafatas a identificar a los policías aéreos encubiertos para impedirles que intervengan. El líder de los secuestradores irrumpe en la cabina y ordena a la tripulación que despeguen. Ya en el aire, le exige al capitán que vuele hacia Túnez. El capitán no habla árabe. El copiloto traduce. El secuestrador quiere forzar una reunión con el embajador libanés y el presidente de la Liga Árabe, Chadli Khaldivi. El objetivo, exigir, entre otras cosas, la expulsión de 20.000 palestinos del Líbano. Mientras el avión vuela hacia Túnez, los terroristas golpean y torturan a los policías aéreos. Parecen tener control total, hasta que el avión finalmente entra en el espacio aéreo tunecino. El ex miembro del Escuadrón Internacional de Terrorismo del FBI, agente especial Tom Hansen. Se les negó la autorización para aterrizar. Las autoridades tunecinas bloquearon las pistas con camiones de combustible y de agua. El principal secuestrador tenía conversaciones a través de la radio del avión con la torre. Esto transcurrió durante un tiempo prolongado y no pudo doblegar a los tunecinos para que permitieran aterrizar el avión. Al no poder forzar una reunión con el presidente de la Liga Árabe, Chadli Khaldivi, el secuestrador lee su declaración a la torre de control. El avión sigue rondando el aeropuerto de Túnez. Pronto, el nivel de combustible es peligrosamente bajo. El piloto convence al secuestrador principal de que para evitar que el avión se desplome, deben volar a Palermo, en Italia, para cargar combustible. El vuelo 402 se acerca al aeropuerto italiano, pero el capitán no puede aterrizar. Las pistas también están bloqueadas. Le informa al control de tráfico aéreo que deben permitirle aterrizar
o el avión se estrellará. La torre finalmente accede. Una vez en tierra, los secuestradores exigen que se cargue combustible. Las autoridades del aeropuerto de Palermo se niegan. Los italianos ganan tiempo con un simple engaño. Le notificaron a la cabina que habían avisado a la Liga Árabe que estaban haciendo todo lo posible para que Chadwick Levy viajara de Túnez a Palermo para reunirse con los secuestradores y que creían que iban a lograrlo. El secuestrador sospecha. ¿Por qué viajaría Chadwick Levy a Palermo si se negó a encontrarse con ellos en el aeropuerto de Túnez? Después de una hora de esperar, el secuestrador le dice a la torre que arrojará 2 niños del avión si las autoridades del aeropuerto no envían un camión de combustible. Minutos después, el vuelo 402 carga combustible y regresa a Túnez. Por segunda vez en el día, el avión sobrevuela el aeropuerto internacional de Túnez. El capitán le dice a la torre que el secuestrador quiere leer su declaración en la red radial del Estado. El controlador de tráfico aéreo responde que no lo pueden comunicar. No tienen el equipo necesario. Para tranquilizar al secuestrador, el capitán le miente y le dice que la torre accedió a emitir su declaración. El vuelo 402 regresa al aeropuerto internacional de Beirut. Sube otro terrorista al avión. Ordena a unos niños y personas mayores que salgan. Transmite un mensaje de su superior, por el que instruye al secuestrador principal que vuele sobre Jordania y Siria para leer su proclamación. El avión vuelve a despegar. Pero después de pasar más de 24 horas en el aire, el secuestrador principal decide regresar. Sentía que la relación costo-beneficio no lo favorecía, de modo que el avión nunca fue a Jordania y nunca fue a Siria. El avión sobrevuela el Líbano durante varias horas antes de aterrizar finalmente en Beirut. Decididos a hacer llegar su mensaje, los secuestradores llenan la nariz del avión con explosivos plásticos. A las 9 de la mañana el secuestrador principal llama a la torre. Jura que si antes de las 2 de la tarde no se expulsa a los 20.000 refugiados palestinos del Líbano, matará a los rehenes restantes. En Beirut, hombres armados llenan la cabina de un avión secuestrado con explosivos. A bordo hay 66 pasajeros, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses y 9 miembros de la tripulación. Los secuestradores le dicen a la torre que matarán a todos los rehenes si el gobierno no expulsa más de 20.000 palestinos del Líbano antes de las 2 de la tarde. El agente especial del FBI, Tom Hansen. Sin aviso les ordenaron a los pasajeros que salieran del avión y entraran al edificio de la terminal. Inexplicablemente, su pesadilla de 30 horas terminó. Los secuestradores colocan granadas de mano alrededor de la cabina. Con el avión vacío y ante la presencia de los medios de comunicación internacionales, los secuestradores envían una declaración más enfática. Los cuerpos de seguridad federales de los Estados Unidos están decididos a todo. Para el FBI es un momento histórico.
Por primera vez, pueden perseguir legalmente a terroristas que atacaron a estadounidenses fuera de los Estados Unidos, un poder que adquirieron recientemente. A principios de los 80, el Líbano era un país asolado por la guerra civil. El gobierno central estaba en caos y las milicias cristianas y musulmanas peleaban por el control. Beirut, alguna vez considerada la París del Medio Oriente, está reducida a ruinas. La situación se sigue deteriorando y finalmente los Marines se ven obligados a desplegarse en el Líbano como parte de una fuerza de paz multinacional. La violencia sigue aumentando. En octubre de 1983, un terrorista suicida hace detonar un camión lleno de explosivos en los cuarteles de los Marines en el aeropuerto internacional de Beirut. La explosión mata a 241 soldados estadounidenses. 3 segundos después, una bomba similar destruye los cuarteles del ejército francés y mata a 58 hombres. El ataque a los cuarteles de los Marines es la peor agresión a estadounidenses en el exterior. El ex subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI, Oliver Buck Revell. El horrendo ataque a los cuarteles de los Marines en el 83 realmente centralizó la atención del público estadounidense sobre el terrorismo, pero siempre se disipaba rápidamente porque no se creía que hubiera un nivel continuado de agresión contra los Estados Unidos. Muchos estadounidenses no entienden que varios grupos radicales chiitas musulmanes le declararon una guerra de baja intensidad a los Estados Unidos. Su objetivo, sacar a los occidentales del Líbano. El más notorio de estos grupos es Hezbollah, del que las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que está detrás del ataque a los cuarteles de los Marines. El año siguiente, el terrorismo sigue plagando la región. La diplomacia no tuvo éxito. Las fuerzas de paz no tuvieron efecto. Y el FBI solo tiene autoridad legal para observar el terrorismo internacional. Agente especial Tom Hansen. No teníamos jurisdicción real para operar en el exterior o para procesar a los que cometieran actos fuera de los límites de Estados Unidos. Para otorgar a las autoridades estadounidenses poderes internacionales más amplios, el Congreso promulga la Ley Integral contra el Delito de 1984. Esta nueva ley permite al FBI aplicar las leyes existentes de secuestro y piratería aérea en crímenes contra estadounidenses en el exterior. Desde ese momento, cualquier grupo terrorista que tomara un rehén estadounidense en cualquier parte del mundo, incluidos secuestros aéreos, pasaba a ser objeto de una investigación del FBI. El secuestro del vuelo de Royal Jordanian violaba por primera vez la ley antisecuestros que se había promulgado en 1984. Y eso causó que el FBI iniciara una investigación, aunque el avión nunca había estado en los Estados Unidos ni era de una aerolínea nacional. Había estadounidenses a bordo, eran rehenes, y por lo tanto la ley se había violado. Tom Hansen se convierte en el agente principal del caso. La investigación por el secuestro del Royal Jordanian 402 comenzó como un esfuerzo básico de inteligencia para reunir la mayor cantidad de información posible. El FBI sabe que los dos grupos terroristas más activos en Beirut son Hezbollah y la milicia Amal, otra facción chiita formada durante la guerra civil. Sospechan que la responsable Amal controlan la seguridad del aeropuerto de Beirut, lo que les da acceso al avión. También las declaraciones antipalestinas de los secuestradores son típicas del grupo. El ex subdirector ejecutivo del FBI, Buck Revell. Había una dicotomía entre el Hezbollah y Amal, porque Amal quería retirar a los palestinos del sur del Líbano y mandarlos de vuelta a Israel o a cualquier otra parte, mientras que Hezbollah apoyaba al movimiento palestino, en particular a la OLP. Ambos grupos se valen de medidas extremas para transmitir sus mensajes. 3 días después del secuestro del vuelo 402, 4 hombres del Hezbollah
Secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar hacia Beirut. Este era fundamentalmente un vuelo estadounidense. Había más de 140 pasajeros a bordo y muchos eran ciudadanos estadounidenses. El Hezbollah realizó una serie de exigencias junto con el secuestro de este avión, específicamente la liberación de ciertos prisioneros chiitas de Hezbollah y ciertos prisioneros palestinos, demandas sobre las cuales Estados Unidos no tenía control. Además, era contrario a la política de Estados Unidos hacer concesiones a los terroristas. Los secuestradores obligaron al jet de TWA a volar entre Beirut y Argel repetidas veces. En cada parada liberaban mujeres y niños. En Beirut, los terroristas deciden probar que sus exigencias son en serio. Matan al buzo de la Armada de los Estados Unidos, Robert Stethem. Lo ejecutaron a sangre fría. Lo tiraron en la pista, en el aeropuerto internacional de Beirut, lo que por supuesto nos enfureció e hizo que nos planteáramos que esto no podía durar. Iríamos tras esta gente sin importar cuánto nos llevara. Quedan 39 rehenes, todos estadounidenses. Los secuestradores los sacan del avión y los llevan a varios lugares alrededor de Beirut. El presidente Ronald Reagan reacciona. Terroristas, sépanlo. Pelearemos contra ustedes en Líbano o en cualquier parte. Pelearemos contra sus ataques contra ciudadanos y propiedades estadounidenses. Las autoridades consideran posibles estrategias diplomáticas. Había reuniones en la Casa Blanca continuamente. Tratábamos de encontrar una base para lograr la liberación de los rehenes. Estas fueron probablemente las circunstancias más estresantes durante mis 12 años a cargo del programa de terrorismo. Estábamos utilizando todos los medios de inteligencia disponibles, los recursos de la CIA, los medios técnicos y la inteligencia de los servicios aliados a través de canales diplomáticos. Era un esfuerzo total por obtener toda la información posible sobre quién tenía los rehenes, dónde los tenían y en qué condiciones. Y, por supuesto, cualquier información que nos permitiera localizar y tal vez rescatar a los rehenes. Mientras las agencias estadounidenses reúnen información de inteligencia, las vidas de 39 estadounidenses penden de un hilo. Junio de 1985. Terroristas de Hezbollah secuestran el vuelo 847 de TWA en Atenas y obligan al piloto a volar al Líbano. Toman como rehenes a 39 pasajeros, diseminados por todo Beirut. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aplica presión diplomática tratando de asegurar la liberación de los rehenes. El ex subdirector ejecutivo del FBI, Buck Revel. Estábamos presionando a los sirios, al gobierno libanés existente también. Utilizábamos sustitutos como Egipto y Jordania y realmente era un esfuerzo total por usar a todos y cada uno de los que pudieran tener alguna capacidad de presión sobre Hezbollah para que libere a la gente. Finalmente, el presidente Hafez al-Assad de Siria se ofrece a negociar con los captores y los convence de liberar a los 39 rehenes. El presidente Ronald Reagan expresa la sensación de alivio de toda la nación. Los 39 estadounidenses tomados como rehenes durante 17 días por terroristas en Líbano están libres y a salvo yendo a Frankfurt, Alemania. Pronto regresarán a sus hogares. Este es un momento de alegría para ellos, para sus seres queridos y para la nación. Con los rehenes a salvo, las autoridades de los Estados Unidos se concentran en los secuestradores. Los agentes del FBI piden información a los rehenes del vuelo 847 de TWA y el agente especial Tom Hansen. Se les mostraron fotos de sospechosos de secuestros anteriores a muchos de los pasajeros para determinar si alguno de estos individuos estuvo involucrado en el incidente de TWA. Muchos de los pasajeros identificaron la foto que teníamos del principal secuestrador del avión del Royal Jordanian. Hansen ahora sabe que el principal secuestrador del vuelo 402 del Royal Jordanian, miembro de la milicia Amal, vigilaba rehenes del secuestro de TWA.
Relataron las conversaciones con este individuo que admitió ser uno de los secuestradores de Royal Jordanian y les preguntaba si habían visto el avión y alardeaba de su acción en ese incidente. Los investigadores identificaron a un sujeto sospechoso. Pero reunir información sobre un terrorista con base en Beirut es difícil. En ese momento, un límite llamado la Línea Verde divide Beirut en el este cristiano y el oeste musulmán. Twain Dewey Clarridge es un ex jefe de la Dirección de Operaciones de la Agencia Central de Inteligencia. Beirut Oeste era tierra de nadie para los estadounidenses, incluso para muchos libaneses, y por lo tanto, reunir información era extremadamente difícil, no solo para la CIA, sino también para los servicios de inteligencia libaneses que cooperaban con nosotros. Pero la CIA es implacable. Los agentes en Beirut continúan interrogando a los informantes. Su insistencia da frutos. Averiguan dónde vive el sospechoso del secuestro de Royal Jordanian. El único problema es que las autoridades de los Estados Unidos no tienen poder para ir tras él. No se podía coordinar con las autoridades libanesas para que nos entregaran al principal sospechoso. No había un gobierno específico realmente en control. En enero de 1986, el equipo operativo crea el subgrupo de operaciones, o SGO. Este panel interno de la agencia está compuesto por oficiales del FBI, la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Defensa, el de Justicia y el de Estado. Bob Revell representa al FBI. El SGO tenía dos responsabilidades. Una, asegurar que la información adecuada se compartiera completamente. Segundo, coordinar las operaciones contra objetivos terroristas, sean grupos o organizaciones, o incluso países que auspiciaran el terrorismo. Quien representa a la CIA en el SGO es Dewey Clarridge. Aún antes de la creación del SGO, Clarridge había hecho recomendaciones para mejorar las operaciones de contraterrorismo de la CIA. Teníamos que hacer algo muy distinto porque el terrorismo es un fenómeno transnacional. Lo que quiero decir es que una operación puede planearla un grupo en Siria, pero llevarla a cabo en Roma. Pero el gobierno de Estados Unidos, como cualquier gobierno, está organizado sobre líneas geográficas, no importa de qué agencia estemos hablando. Y eso impide perseguir a los terroristas. Para manejar eso, había que crear un centro que operara más allá de los límites nacionales o más allá de los límites de la CIA. La solución, al menos para la CIA, era crear el centro de contraterrorismo para atacar el problema transnacional, tanto en términos geográficos como burocráticos. El CCT une a los agentes de cada una de las divisiones de la agencia y les permite hacer un archivo común de datos. Dewey Clarridge es designado jefe del centro. Fue revolucionario. Nunca antes la CIA había organizado nada traspasando los límites geográficos o burocráticos geográficos. Jamás. Ahora Estados Unidos está en posición de tomar acciones contra la amenaza del terrorismo, y el SGO está en el centro de ese esfuerzo. Estábamos buscando un blanco que cumpliera varios de nuestros propósitos. Uno, queríamos demostrarles a los terroristas de Medio Oriente que teníamos la voluntad y la capacidad de perseguirlos en cualquier momento y lugar. Segundo, teníamos el deseo de demostrar la eficacia de la nueva ley en los tribunales. Estábamos buscando oportunidades para actuar, esencialmente para demostrar que Estados Unidos no iba a ser un mero espectador. Encararíamos activamente estos problemas. Los miembros del SGO revisan la información de varios terroristas buscados, incluidos
los secuestradores del vuelo 402 de Royal Jordanian y el vuelo 847 de TWA. El problema es que ninguno de los blancos potenciales es accesible. Por ahora, todo lo que pueden hacer la CIA y el FBI es reunir información sobre los terroristas buscados y trabajar para conseguir cargos en su contra. El agente especial Tom Hansen. Como en la mayoría de las investigaciones, tiene que haber un elemento de suerte, y el nuestro llegó en junio de 1987. La SGO descubre que la agencia antidroga ya tiene un informante libanés trabajando en las afueras de Chipre. Por sus asociaciones, creen que pueden ayudarlos a localizar a los terroristas buscados. Al interrogarlo, un agente de la CIA descubre que el informante conoce al secuestrador del vuelo 402 de Royal Jordanian. Las autoridades de los Estados Unidos finalmente podrían tener los medios para capturarlo. El agente especial del FBI, Tom Hansen, no solo conocía al principal secuestrador, sino que habían compartido una amistad y una asociación durante aproximadamente 4 años. De hecho, dijo que pensaba que podía lograr que esta persona viajara fuera del Líbano para visitarlo en otro país. Y esto nos daba algo que no habíamos tenido en el pasado, y era la posibilidad de acceso. El ex jefe del Centro de Contraterrorismo de la CIA y miembro del SGO, Dewey Clarridge. Al atraparlo, traerlo a los Estados Unidos y llevarlo a juicio, les haríamos saber a los terroristas que habíamos cambiado nuestro método de operación y estábamos a la ofensiva. El informante colabora, pero tiene algunas preocupaciones. El ex subdirector ejecutivo del FBI, Bob Revell, quería una recompensa importante y el traslado de él y su familia a los Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos. En las negociaciones internas de la agencia, nos pareció que era un pedido razonable. Sin duda él y la familia estarían en peligro si se quedaban en Líbano. Así que conseguimos la autorización para traerlos. En Chipre, el informante le dice al agente de la CIA que el secuestrador abandonó la milicia Amal. El secuestrador había entrado en el negocio de las drogas en Europa y otras partes del Mediterráneo. Así que estaba involucrado de alguna manera en el transporte y venta de narcóticos. Nos contó que el principal secuestrador estaba interesado en hacer transacciones de drogas y que había estado involucrado en el pasado en ciertas operaciones con drogas y que él creía que podría tentarle la idea de salir del Líbano e ir a Chipre o a otro lugar donde podría ser arrestado por nuestros cargos. El SGO ahora cree que el secuestrador de Royal Jordanian está al alcance. Con la colaboración del informante, la CIA coloca aparatos de escucha en su casa para grabar sus conversaciones con el secuestrador. Se decidió que le dijera: conozco a un traficante de drogas internacional muy importante que quiere hacer una operación. Tú podrías entrar las drogas al Líbano a través de Irán y más tarde organizar una operación para abastecer a este vendedor. Y sería muy redituable. El plan requiere que el informante arregle una reunión fuera del Líbano entre el secuestrador y un traficante de drogas imaginario llamado Joseph. El SGO decide que la reunión se lleve a cabo en un yate en aguas internacionales. No queríamos que ninguna operación que emprendiéramos implicara violaciones a la soberanía de otra nación. El SGO analiza si el ejército de los Estados Unidos o el FBI debe hacer el arresto. El ex comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial David Woody Johnson. El plan básico era que toda operación terrorista fuera de los Estados Unidos o sus territorios asociados sería manejada por el ejército. Cualquier cosa que sucediera dentro de los Estados Unidos o sus territorios lo conduciría el equipo de rescates de rehenes. Teníamos una situación donde queríamos atrapar a un hombre en el exterior. ¿Usaríamos el ejército o el ERR?
Debía debatirse en el Ministerio de Justicia o el Departamento de Defensa. Y finalmente lo describieron como un arresto. Entonces usaríamos el equipo de rescate de rehenes a pesar de lo que haríamos en el exterior. Eligieron al ERR porque el FBI tiene poder para arrestar y el ejército no. Los miembros del ERR son oficiales para el cumplimiento de la ley, entrenados para rescates de rehenes y para atestiguar en una corte de los Estados Unidos. La idea era intentar atraparlo vivo, traerlo aquí y procesarlo. Creo que la intención era hacer una gran declaración política. Queríamos que los grupos y organizaciones terroristas, en particular los países que auspician el terrorismo, supieran que Estados Unidos tenía la autoridad legal y la voluntad de desarrollar las operaciones que fueran necesarias, y sabíamos que tenía que hacerse con la colaboración interna de la agencia. Llevó mucho tiempo planear esta operación. No queríamos violar la soberanía de otra nación. Tampoco queríamos emprender esto y no tener éxito. Eso enviaría el mensaje contrario. El plan está listo para implementarse. El obstáculo final es obtener la aprobación del presidente. Mientras estaba yendo al aeropuerto de Washington para abordar un avión comercial con un pasaporte normal hacia Atenas, recibí un llamado telefónico en el vehículo del FBI, de Ed Meese, el ministro de Justicia, y me dijo: Buck, acabo de informarle al presidente Reagan, está listo, buena suerte, y te llamo cuando llegues. Antes de lanzar la misión, el FBI consolida el caso. Teníamos que volver a contactar a los testigos que habíamos entrevistado previamente para saber si podíamos hacer que se comprometieran a venir a los Estados Unidos a atestiguar. Varios pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 402 aceptan subir al estrado si es necesario. El gobierno ya tiene un caso. El plan, denominado Operación Goldenrod, se pone en marcha. Septiembre de 1987, la Operación Goldenrod es un hecho. El FBI, la CIA y la Armada estadounidense despliegan recursos para arrestar al secuestrador del avión de Royal Jordanian. El FBI coordina su parte de la operación desde un centro de comando a bordo del USS Bute, ubicado en aguas internacionales a 24 kilómetros de la costa de Chipre. El agente especial Rudy Jansen es el comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI. Se dijo a la tripulación que estaban esperando que viniera el apoyo técnico al barco para ayudarlos a corregir algunos problemas. Llegamos con estuches de armas y otras cosas. Teníamos agentes muy grandes que no parecían técnicos normales. Y esas no parecían cajas de instrumentos técnicos normales. Recuerdo que uno de los marineros jóvenes dijo mientras pasábamos: sí, técnicos, seguro. En Grecia, el miembro del ERR, agente especial Don Glasser, renta el yate donde tendrá lugar el arresto. Lo elegimos porque pasaría inadvertido. No llamaría la atención. Le hicimos algunos cambios. Le pusimos un sistema de navegación satelital, le hicimos ajustes y le pusimos un LORAN, que es básicamente un equipo de navegación satelital. En la ciudad portuaria de Limassol, Chipre, Joey Claridge y el equipo de la CIA establecen un puesto de comando en la habitación de un hotel. Teníamos un oficial de comunicaciones y muchos baúles de aluminio con equipos que pasaban por equipos fotográficos. Y teníamos comunicaciones satelitales con Washington, con Yukon en Stuttgart, es el comando militar en Stuttgart. Y, por supuesto, teníamos comunicaciones con el Bute y con el yate. El cuartel central pasaba
nuestras comunicaciones a los cuarteles del FBI, la Casa Blanca y quien fuera. Todos querían participar de esto, saber qué estaba pasando. A vela, a poca distancia de la costa de Grecia, el equipo de arresto del FBI altera la apariencia del yate para proteger la identidad del dueño. Le cambiamos la bandera, de italiana a griega. Cambiamos el puerto de arribo y el nombre del casco. Y dimos vuelta a todos los salvavidas que tenían el nombre impreso. El ex subdirector ejecutivo del FBI, Bob Revell, supervisa el centro de comando del FBI desde el USS Village. Teníamos un equipo de respuesta de emergencia. Teníamos un helicóptero girando sobre la cubierta, listo para responder de inmediato con armas automáticas y otras capacidades para defender contra cualquier intento por parte de piratas o grupos terroristas de interceder en la operación. Nuestra inquietud en cuanto a la ejecución era poder llevarlo hasta el lugar, en aguas internacionales, para realizar el arresto. Pero también conseguir ese arresto y evitar que se transformara en un incidente internacional. El FBI y la CIA están listos. Los agentes de la CIA le dicen al informante que llame al secuestrador en Beirut y le diga que todo está listo. Tiene que venir a Chipre ahora para encontrarse con el narcotraficante ficticio, Joseph. El secuestrador aceptó esta idea de venir a Chipre para conocer a Joseph, a quien nosotros inventamos como un gran traficante de drogas. Secuestrar un avión no da mucho dinero, o nada, y él quería ganar dinero. El secuestrador llega a la casa del informante, donde se quedará hasta que comience la operación. Nos aseguramos de que no solo derrochara dinero generosamente al traer al secuestrador a Chipre, sino que también le mostrara una maleta llena de dinero que ciertamente impresionó al secuestrador. Logró que el secuestrador dijera en la cinta que, en efecto, era el principal secuestrador del avión Jordano. Esto es algo que el Departamento de Justicia necesitaba. La buena noticia era que el blanco, el secuestrador, estaba en Chipre a tiempo. Pero la mala noticia era que nos habíamos enterado que la policía chipriota lo estaba buscando, porque de alguna manera había aparecido en una lista de indeseables. Los agentes no pueden permitir que la policía local arreste al secuestrador en medio de la operación. La CIA decide que el informante y el secuestrador se muden al mismo hotel donde ellos tienen el centro de comando. Me pareció que podíamos llevarlos porque era fin de semana. Y era poco probable que la policía se pusiera a buscar a este hombre en un nuevo hotel de clase alta. El domingo en la mañana, el informante le dice al secuestrador que es hora de conocer a Joseph. Le explica que como el narcotraficante no puede venir a Chipre, tienen que reunirse con él a bordo de su yate. El hermano del informante los llevará en su lancha. Teníamos que tener ojos estadounidenses sobre el blanco, sobre el secuestrador, cuando abordara el barco, para poder decirle a Washington con absoluta certeza que era el blanco quien estaba abordando el barco. Así que uno de nuestros oficiales estaba ubicado en el muelle. El agente especial Tom Hansen. El bote partió con el testigo colaborador y el principal sujeto a horario y se dirigió al yate. Copy that. They're away.
Teníamos un sistema de bote patrulla para actuar como guía para que el testigo colaborador navegara. El comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial Woody Johnson. Mi tarea es preocuparme por la gente que trabaja para mí. Y lo inquietante es que esto fuera una traición. ¿Nos habían tendido una trampa? El sospechoso sigue adelante, pero están sentados en un barco en algún lugar esperándonos. Nos atacarán en el yate y terminaremos peleando en el agua. Por ahora todo lo que puede hacer el FBI es esperar. Los agentes encubiertos del FBI esperan la llegada del secuestrador del vuelo de Royal Jordanian en aguas internacionales, a 24 kilómetros de la costa de Chipre. El comandante del equipo de rescate de rehenes del FBI, agente especial Woody Johnson. Ubicamos a los hombres del ERR en la cubierta que aparentaban ser guardaespaldas del narcotraficante. También en la cubierta hay dos agentes femeninas del FBI para actuar como distracción y hacer que el secuestrador se sienta cómodo. El resto estaba oculto, bajo cubierta, con un francotirador en la cabina, por si aparecía alguien que no esperábamos. Si de pronto esos hombres saltaban y tenían armas y comenzaban a disparar, podíamos defendernos. Agente especial Don Glasser. Todo parecía normal en nuestro barco. Las agentes femeninas los saludaban, invitándolos a subir a bordo. Yo continuamente pensaba, esto parece fácil. ¿Realmente nos habrán tendido una trampa? El agente encubierto les dijo en árabe que el jefe estaba abajo duchándose y vendría enseguida. Le dijimos, el dueño pide que revisemos si tienen armas. Solo llevará un segundo. Le pedimos disculpas, pero así es el negocio. Y no se resistió. Así que el otro agente los palpó de armas y no le encontró absolutamente nada. El otro agente lo escoltó al área de la cabina, donde me hizo un gesto con la cabeza. Era señal de que ejecutaríamos el arresto. Los agentes del ERR salieron de la cabina. Estaba muy sorprendido. Estaba aterrorizado. Muy aterrorizado. No se resistió. Lo esposamos y llamamos al barco. Los agentes anunciaron que el arresto había sido exitoso. En ese momento sabíamos que habíamos hecho todo lo que debíamos para enviar a Blanco a las oficinas del FBI. Entonces cerramos el puesto de comando muy rápidamente y nos fuimos del hotel. En cuanto se realizó el arresto, decidimos enviar una lancha desde el Butte. El Butte es un barco de 274 metros. Es muy grande. Apareció en el horizonte y nosotros nos acercamos. El capitán puso música patriótica en los altavoces. Escuchaba. En la parte de atrás flameaba una enorme bandera estadounidense. En ese momento le cuenta a la tripulación lo que está ocurriendo. Les dijo, finalmente estamos contraatacando y ustedes tuvieron la oportunidad de participar en esto. Hubo algo que me estremeció y me anudó la garganta. Fue cuando subimos a cubierta. Había tal vez 200 o 300 miembros de la tripulación gritando y aplaudiendo. Y fue una experiencia emocionante. El Butte inmediatamente fue hacia el oeste en el Mediterráneo para unirse al portaaviones USS Saratoga. Los agentes interrogan al secuestrador a bordo del Butte. La información provista por los terroristas fue muy útil para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y para obtener una apreciación y un entendimiento global de la dinámica de las circunstancias en el sur del Líbano, la relación entre Amal, Hezbollah y
el gobierno libanés y también la participación de Siria e Irán en esa área. Lo transportamos al Saratoga a bordo de un helicóptero militar. De allí los agentes del FBI transfieren al secuestrador a un Viking S-3 para el largo viaje a Estados Unidos. Durante su viaje de regreso a Washington D.C., realizó 2 cargas de combustible en el aire. Para cuando el vuelo terminó, había sido el vuelo continuo más largo desde la cubierta de un portaaviones estadounidense que hubiera realizado el ejército. Después de un vuelo de 13 horas, el S-3 aterriza en la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland. El secuestrador del vuelo 402 es llevado inmediatamente a Washington, D.C. para comparecer ante el juez. En 1989, el secuestrador es juzgado, condenado y sentenciado a 30 años de prisión por conspiración, piratería y toma de rehenes. Su arresto y procesamiento fue la primera instancia en que la ley estadounidense arrestó a un individuo en el exterior, lo trajo a los Estados Unidos y lo procesó en una corte federal por un delito en el que ni él, ni la víctima, ni el acto o la circunstancia tocaron el territorio estadounidense. Lo que esperábamos era que al llevar a cabo una acción tan audaz, les enviáramos a los terroristas una señal muy fuerte de que el juego había cambiado, que ya no seríamos esencialmente pasivos, sino que iríamos en su persecución por todo el mundo si era necesario. La operación Golden Rod fue el primer éxito de su clase en la nueva guerra del gobierno de Estados Unidos contra el terrorismo.